San Juan capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Podemos tomar nuestros lugares en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta parte de la Escritura la hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo. Decimos que el Señor Jesús venía a edificar y a construir, que es todo lo opuesto a la venida del enemigo a la tierra, que era para derrumbar y destruir. La semana pasada veíamos que todos los hombres, según la naturaleza que se apodere de nuestra vida, va a ser la obra que llevemos a cabo en esta tierra. Vamos a darle lectura a Pedro, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Sí, capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué, hermanos? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué, hermanos? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Pongamos atención en esto. Dios nos ha dado su divino poder. Así lo dice el verso 3. Y su divino poder nos guía a buscar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí se entiende? El Espíritu Santo tiene esa, podemos decir, labor, esa extensión. Impulsa al hombre a buscar todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y el Espíritu Santo nos revela, nos hace saber, nos da conocimiento sobre las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para el hombre. Y esas promesas que Dios tiene para nosotros nos dan parte, nos hacen partícipes de una naturaleza divina. La carne no tiene parte ni suerte en eso. Vamos a leer San Juan capítulo 3, verso 6, quien lo tenga a la mano. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne nunca va a tener naturaleza divina. ¿Sí se entiende? Lo que es nacido de la carne se va a quedar en eso. Ahora, Dios no es carne. Vamos a leer San Juan capítulo 4. Verso 24. San Juan capítulo 4, verso 24. Quien lo tenga a la mano, hermanos. Dios es espíritu, y los que me adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bien. Dios, ¿qué es?
Dios es espíritu. Lo que es nacido de la carne se va a quedar en carne, pero lo que es nacido del espíritu no participa de lo que la carne participa. Entonces, Dios es espíritu. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Verso 3. Génesis capítulo 6, verso 3. Amén. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El hombre, ciertamente, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Es carne. Dios es espíritu. El hombre es carne. Por eso dice San Juan capítulo 3 que es necesario nacer de agua y de espíritu. Porque si no nacemos de agua y de espíritu, dice la Escritura, no podremos ni entrar ni ver el reino de los cielos. San Juan capítulo 3, vamos a darle lectura al verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Esto digo, hermanos, la carne y la sangre. ¿Y qué es el hombre? ¿Y va a poder entrar al reino de los cielos? No. El hombre, como es carne, no puede entrar al reino de los cielos, a menos que nazca de agua y de espíritu. Primera de Juan capítulo 1 del verso 11 al verso 13. Perdón, no es Primera de Juan, es San Juan capítulo 1 del verso 11 al 13. ¿Del 11 al 13? Sí, Primera de Juan 1 del verso 11 al 13. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cómo vino a los suyos? ¿Cómo vino a los suyos? ¿Sabe? Miren, Jesús llegó a los suyos de esta manera. En Mateo capítulo 4, del verso 18, se describe cómo llegó Jesús a los que no eran suyos, a Galilea de los gentiles. Pero ahí sí lo recibieron. Pero en Lucas capítulo 4, la Biblia describe cómo llegó Jesús a los suyos. Y ahí dice que no le recibieron. ¿Sí lo habían notado? ¿Sí habían notado que en Mateo capítulo 4 se describe cómo llegó Jesús a los gentiles? Y en Lucas capítulo 4 se describe cómo llegó Jesús a los suyos, a su pueblo de Nazaret. Vamos a leerlo. Primeramente vamos a leer Lucas. Bueno, vamos a leer primero Mateo capítulo 4.
Mateo capítulo 4, verso del 12 al verso 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Fíjense y de tantito. Neftalí. ¿Dejando qué? Nazaret. Él se crió en Nazaret. Dejando a Nazaret, o sea, ya había estado en Nazaret. Dejó Nazaret y vino a Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Seguimos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hasta ahí, fíjese bien. ¿A dónde estaba llegando? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ¿verdad? Al otro lado del Jordán, a Galilea de los gentiles. Entonces aquí se describe cómo llegó Jesús a la tierra de los gentiles. Seguimos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandecía. Bien, ponga atención. Toda esa tierra de Galilea de los gentiles era una tierra llena de tinieblas y oscuridad. En San Juan capítulo 1 leímos el verso 11 al 13. Pero si hayamos leído rápidamente, quien tenga la mano, párese y lea San Juan 1 del verso 9 y al verso 10. Y ahorita continuamos con nuestra lectura de Mateo. Necesitamos coordinar esas citas, 1, verso 9 y verso 10. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí. Más el que sigue también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí. El verso 9 y el verso 10 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y todo el mundo por ella, por esa luz, fue hecho. Pero no le conocieron. Ahora, ponga atención. San Juan capítulo 1, del verso 9 hasta el 13, nos habla de la llegada de la luz al mundo. Pero esa luz tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba esa luz? Jesús. Por eso en San Juan 8:12, ¿qué dice? San Juan 8:12. Amén. Y los de junto al camino son los que... 8:12 San Juan. Ay, perdón, estamos en... Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ponga atención en esa palabra. Otra vez Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe que cuando esa luz llamada Jesús llegó a Galilea, en Galilea lo siguió mucha gente? ¿Y sabe cómo andaba esa gente? El que me sigue, ¿qué va a tener? Aquel pueblo estaba sentado ¿en dónde? Pero llegó la luz y la recibieron. Y la empezaron a seguir y dejaron de andar en tinieblas. Y ahora empezaron a tener la luz de la vida. ¿Sí se entiende? Entonces en San Juan capítulo 1 nos habla de la venida de la luz, pero en Mateo capítulo 4 nos habla cómo esa luz fue recibida en Galilea. Ahora sí, continuamos con nuestra lectura de Mateo 4, donde estábamos. Desde entonces comenzó Jesús Un verso antes. Un verso El antes. pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Dónde andaba? En Galilea. Sigue andando en Galilea. Vio a dos hermanos. ¿Y qué pasó? Llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese bien. Ahí en Galilea sí lo recibieron. Aunque era gente que vivía en tinieblas y habitaba en valle de sombra de muerte, llegó esa luz verdadera y, ¿sabe? Les empezó a decir, sígueme. Pedro y Andrés, su hermano, eran de esos. Les dijo, sígueme, y lo siguieron. Jacobo y Juan, su hermano, eran de ellos. Les dijo, sígueme, y lo siguieron. ¿Sabe? Felipe era de esos. Y llegó y les dijo, sígueme, y lo siguieron. San Juan capítulo 1, vamos a leer verso 40 al 42. San Juan capítulo 1, verso 40 y 42. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Seguimos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hasta ahí. Fíjense bien, allí en Galilea encontró a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y también a Felipe, y le siguieron. Y entonces ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz les empezó a resplandecer y empezaron, como dice San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará ya en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿Sabe que en cuanto empezaron a seguir a Jesús, cómo andaban entonces Pedro y Andrés, Jacobo y Juan y Felipe? En cuanto empezaron a seguir a Jesús, ¿cómo andaban? Ya empezaron a andar en luz. Mientras no lo siguieron, ¿cómo estaban? Sí, en tinieblas. ¿Por qué entonces ese cambio? San Juan 8:12 nos dice por qué ese cambio. Vamos a darle lectura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe? ¿Por qué ese cambio? Simplemente por seguirle. Simplemente por seguirle. ¿Qué tipo de cambio fue ese? ¿De ser tinieblas? Empezaron a ser luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Perdón, vamos a leer Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque vosotros en otro ¿qué?
¿Más ahora? Oye, ¿y a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo ese cambio? ¿Y los que no le siguieron? Porque hubo muchos que le dijeron, ¿sabes qué? Espérame tantito. Mateo capítulo 8. Verso 21 y verso 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme curar el primero y el tiene un carro. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entreguen a sus humanos. Sí. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a ese hombre? ¿Y qué le respondió? Espérame, deja, yo tengo a mi papá. Déjame que lo cuide, que lo entierre y después te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo se quedó? En tinieblas. En tinieblas. Mateo capítulo 9, verso 9 y verso 10. Mateo. 9, verso 9 y verso 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado Hasta ahí. Eso no la pensó. Fíjese bien, ahí mismo, en Galilea, llegó con Mateo. Y le dijo, ¿y qué pasó? Espérame. ¿Y sabe qué pasó inmediatamente en su vida? Vamos a leerlo allí en San Juan capítulo 12. Verso 36. Y luego vamos a leer al verso 46. San Juan capítulo 12, verso 36 y 46. Amén. 36. Sí. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús No, y se fue y hasta se ahí. escondió de ellos. Hasta ahí y el verso 46. Verso 36 y pum, nos brincamos al 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ah, ¿sabe para qué había llegado el Señor Jesús a Galilea? Él sabía que estaban en tinieblas, pero no quería dejarlos que siguieran las tinieblas. ¿Sabes qué? Eso significa esto, Colosenses capítulo 1. Verso 13. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. ¿El cual nos ha librado de qué? ¿Y nos llevó a dónde? Nos trasladó. Esas vidas, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Natanael, andaban en tinieblas. Pero no nomás andaban en tinieblas, estaban bajo la potestad de qué? Bajo la potestad de las tinieblas. Bajo el poder del maligno. Porque el mundo entero está bajo
el poder del maligno. Vamos a leerlo en 1 de Juan. ¿Sabe por qué nosotros no debemos de tener miedo, hermanos? A nada. Porque el mundo entero está bajo el maligno, pero tú y yo no, tú y yo estamos en la mano de Dios. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok. ¿Y sabes qué significa que estaban bajo la potestad del maligno? ¿O bajo la potestad de las tinieblas? No. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Todo está ahí y ya lo leímos, pero se nos pasa. Nuestros ojos dejan escapar muchos detalles. Nuestros ojos no están agudos, no están enfocados en lo que necesitamos que se enfoquen. En Mateo capítulo 4 vamos a ver qué significa que estaban bajo la potestad del maligno, ¿verdad? Vamos a leer el verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió. Hasta ahí, hasta ahí. Fíjense bien. Y le trajeron todos los atormentados, los lunáticos. ¿Qué eran los lunáticos? Eran endemoniados, mudos y sordos, y con tendencias suicidas, porque así lo dice Marcos capítulo 9. Todos los afligidos y atormentados por el diablo. Ahora bien, vamos a leer Hechos capítulo 10, del verso Hechos capítulo 10, verso 37 al 39. Hechos capítulo 10, verso 37 al 39. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Fuerte, mi hermana Carmina, para que escuchen. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hasta ahí. Ponga atención, dice aquí, vosotros sabéis lo que aconteció En toda Judea, en toda Judea. ¿Y qué más? comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó. Fíjese bien, todo empezó en Galilea, un lugar oscuro, un lugar que estaba bajo la potestad de las tinieblas. ¿Y qué significa que estaban bajo la potestad de las tinieblas? Que el diablo los oprimía, porque todos estaban oprimidos. ¿Cómo estaba oprimido Pedro y Andrés por el diablo? ¿Cómo estaría oprimido cada uno de esos corazones de Galilea por el diablo? ¿Qué le oprime a usted el día de hoy? ¿Qué deseamos para mi hermana Fátima? Dios la bendiga. Andaba oprimida por la aflicción en días pasados. Gracias a Dios que hoy está aquí y no oprimida. Hoy está en paz, con gozo. Amén. Ahora bien, ¿cómo estaban oprimidas por el diablo esas vidas? Fíjese bien. Jesús empezó a sanar a todos, ¿quiénes, hermanos? Mateo 4,
Mateo 4, vamos a leer el verso 24. Amén. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que había afligidos por diversas enfermedades. Había afligidos por algunos tormentos. ¿Sí dice así, verdad, hermanos? Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, quien lo tenga en la mano, hermanos. Afligidos por diversas enfermedades. Vamos a leer del verso 10 al verso 17. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esos pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora bien, esta mujer, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Estaba cómo? Me están describiendo cuál tipo de mal. El físico. Descríbanme el espiritual. Descríbanme el espiritual. ¿Cómo estaba espiritualmente esta mujer? ¿Cómo? Verso 15, hermanos. 13:15. Verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, estaba atada. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuánto tiempo? 18 años. Le voy a decir cómo estaba. Espiritualmente era esclava, era presa. Estaba encadenada. ¿Por quién? Ahora, yo les pedí que me describieran su condición espiritual. ¿Cómo estaba entonces? Estaba en un calabozo. Como Pablo y Silas, los metieron al calabozo. De más adentro le pusieron grilletes y cepos. Ajá. Ella estaba atada, prisionera ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. Ahora sí, descríbanme su problema físico. ¿Cómo? Léanlo para que no le fallen. Miren, no traten de recordar, mejor léanlo y no le van a fallar. Léanlo. ¿Va? Ahí tienen la Biblia en la mano. Ahora, su problema físico, ¿cuál era? Verso 11. Fuerte, fuerte. Vamos a leerlo, hermanos. Una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ok. Entonces había una mujer que desde hace 18 años Tenía un espíritu de enfermedad. físico. Si me dicen espíritu de enfermedad, me están diciendo una condición espiritual. Pero ahora vamos a la descripción física. Desde hace 18 años y por ningún motivo se podían enderezar. Yo no comprendía esas partes de la escritura. Yo no las comprendía. Un día antes de una confraternidad, ponga atención, porque lo mismo le pasa a usted y a nosotros. Un día me invitaron los hermanos a una confraternidad en Puebla. Me dijeron, hermano, vamos a tener una confraternidad y quisiera que nos acompañaran. Entonces dije, está bien, hermano. Me avisaron como un mes y medio antes. Pero faltando 3 días para salir a la confraternidad, yo me había acostado en la noche, me había dormido bien, pero cuando intenté levantarme, así, me levanté así, no pude, me dolía mucho la espalda. Intentaba y no pude. Quise subirme a mi carro, quise irme a trabajar como diario, me había acostado perfectamente bien. No cené carnitas, no cené bisteces, no, nada de eso. Pero cuando intenté levantarme no pude. Y eso fue faltando 3 días para una confraternidad. ¿Sabe que me habló el hermano? Y me dijo, hermano, lo vamos a estar esperando aquí lo queremos ver, se viene. Y dije, pues primeramente Dios. No le dije que estaba enfermo, pero pensé entre mí, se me hace que no. Pero no le dije nada. Dije, Dios mío, ayúdame. Pero todo ese tercer día antes de la fiesta, así pasé y me acosté así. Y al segundo día me levanté así otra vez. Le dije, Dios mío, se me hace que hoy no voy a ir ni al trabajo. Y el segundo día antes de la fiesta, así anduve. Y me acosté así y así me levanté ya un día antes de la salida. Y un día antes de la salida, como estaba así, me dolía. Dije, Dios mío, hoy sí no voy a poder ir. Mira cómo ando todo enfermo. Y oí una voz que me dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando oí ese texto dije, tienes razón. Todos nosotros, esa es la excusa que ponemos para no seguir al Señor, sin darnos cuenta que por no seguir al Señor nos quedamos. ¿En dónde nos quedamos? En las mismas tinieblas que tenemos. Entonces dije, tienes razón, Señor, es cierto, hoy estoy enfermo y es cierto, necesito de ti. Me voy a ir así como ando me voy a ir. Voy a agarrar mi carro, mi camioneta, la voy a llenar de hermanos. Nomás te voy a pedir un favor. No dejes que tenga un accidente en el camino, porque no quiero que al rato digan, mira, se fue manejando así, sabiendo que no podía y a todos los mató. Agarré mi camioneta, me subí de aquí a Puebla, eran 9 horas de camino. Llegué a las 12, el mero día de la fiesta salimos muy temprano, salimos a las 5 de la mañana, o antes, llegamos a las 12. A las 12 del día llegamos y ya estaba predicando un hermano anciano sobre sanidad divina. Al término de su predicación dijo, todo el que esté enfermo, todo el que quiera que oremos por él, pase. Y yo pasé. Y ese día fui sano. Pero yo no entendía.
¿Por qué me había pasado eso precisamente antes de la fiesta? Esa fiesta yo aprendí muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas que no haya aprendido si no voy. En cada actividad de la iglesia, en cada día de labor de la iglesia, tú y yo aprendemos muchas cosas que necesitamos. No son artículos de lujo, son cosas que necesitamos aprender. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que tú y yo no las aprendamos. Y parte de lo que hace es atarnos, porque dice la Biblia que esa mujer estaba atada. ¿Por quién? ¿Sabe cuándo pensé yo? Dije, se me hace que el diablo ya me ató. No. Pues yo simplemente dije, pues amanecí malo, sabrá Dios que haya sido. Yo nomás veía mi realidad. ¿De cuál? Física. Sabe que mucha gente ve su realidad física, pero no ve su condición espiritual. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 5. Del verso 25 al verso 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta 31. Hasta ahí está bien. ¿Qué tenía esta mujer? Padecimiento físico. Flujo de sangre. Flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? 12 años. ¿Los médicos pudieron hacer algo por ella? No. ¿Por qué no pudieron hacer nada por ella? Problema espiritual. ¿Cuál era su problema espiritual? Azote. ¿Quién le estaba azotando? ¿Quién le estaba azotando? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Quién le estaba azotando? El diablo. El diablo. La respuesta es sencilla. El verso 29 y el verso 34 dice que esa mujer, en realidad, su enfermedad era un azote del diablo. Una cosa que no entiendo, azote significa disciplina, ¿verdad? No. Si a usted le da un azote el vecino de enfrente, no le está disciplinando. Si su padre lo agarra y le da un azote, eso es disciplina. ¿Sí se entiende? Puede ser que agarre el mismo fajo el vecino y su padre, pero lo que cambia es quién tiene la autoridad para hacerlo y quién indebidamente y sin autoridad lo hace. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 15.
Mateo capítulo 15. Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que lo recibe por hijo, ¿va? Pero el diablo, ¿a quién azotará? Un día agarró el apóstol Pablo y toma. ¿Sí dice así la escritura? Un día el mismo diablo llegó donde estaba el apóstol Pablo y unas bofetadas. Vamos a leer Mateo capítulo 15 y ahorita vamos a leer esa otra parte. Mateo capítulo 15, verso del 21 al verso 28. Mateo capítulo 15, verso 21 al verso 28. Del verso 21 al verso 28. Amén. Amén. Adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten Tiro y Sidón. ¿Qué clase de tierra era? No pierdan esa cita. Vámonos rápidamente a Mateo capítulo 4. Verso 25. Desde el verso 24 al verso 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y le siguió mucha gente de toda Siria también, sí, dice así, ¿verdad? ¿Sabe? Tiro y Sidón era parte de la misma región. Ahora sí, regresamos a Mateo 15. Del verso, sí, del verso 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué dice? Mi hija es atormentada. ¿Gravemente? Atormentada. Ok, seguimos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál era la realidad espiritual de esa hija? Atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Su condición física no la describe, pero su condición espiritual sí. Ella era una mujer con una hija atormentada por el demonio. Marcos capítulo 9 del verso 17. Marcos capítulo 9 del verso 17 al verso 29.
9, del verso 17 hasta el verso 29. Amén. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Marcos capítulo 9, del verso 17. ¿Del 17? Sí, al 29. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Hasta el 27? 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien. ¿Cuál era el problema espiritual de este joven? Tenía un espíritu. Estaba endemoniado. Un espíritu mudo y sordo le tomaba. Quería quemarlo, quería ahogarlo, lo hacía crujir los dientes, echar espumarajos, y se iba secando. Cada vez estaba más y más delgado hasta que se estaba secando. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque toda aquella tierra de Galilea estaba en tinieblas, y al estar en tinieblas estaba bajo la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13, vamos a leerlo otra vez. Colosenses 1:13. Fuerte quien lo tenga en la mano. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. Jesús vino a librarnos ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y a trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Cómo podían salir de la potestad de las tinieblas? ¿Cuál era la manera de salir de esa potestad de las tinieblas, de toda esa gente? San Juan 8:12 lo dice. Quien lo tenga a la mano, San Juan 8:12. San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siguiéndolo. ¿Cómo se sale de las tinieblas? Siguiéndolo. Siguiéndolo. Por eso a todas esas vidas el Señor llegaba y le decía: sígueme. Algunos ponían sus excusas, algunos tenían sus razones, pero otros inmediatamente lo seguían. Ahora, siguiéndolo, así nada más por seguirlo, San Juan capítulo 12, vamos a leer el verso 36 y 46 otra vez.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay que seguirlo, pero no lo sigas incrédulamente como el padre de aquel joven. Síguelo con fe. Pedro, Andrés, le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? Si nosotros somos de los que te seguimos. Ya andamos en luz. Sí, tú eres de los que me siguen. Pero mira, con muy poquita fe. Por eso le decía el Señor a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sabe que hay muchas vidas que siguen al Señor, pero con muy poquita fe. Sabe que hay muchas vidas que no siguen al Señor simplemente porque no creen que vayan a obtener ningún provecho o beneficio. Sabe que hay muchas vidas entre nosotros que miran su condición física. Es que a mí me duele aquí, me duele por acá, es que yo... Pero no se dan cuenta que el remedio está en que salgan de las tinieblas a la luz. ¿Sabe que en la iglesia está llena de hermanos débiles y enfermos? 1 de Corintios, capítulo 11. ¿Cuál? 1 de Corintios, capítulo 11. Del verso 30 vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 32. 1 de Corintios capítulo 11 del verso 29 hasta el verso 32. A ver, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. ¿Saben? Mira, tú y yo a veces, dice ahí, todo aquel que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, tú y yo venimos aquí a comer. Todo el asunto que nos trae aquí es comer. Comer la palabra, como dice la Escritura en Ezequiel capítulo 3, come lo que yo te doy, cómete este rollo del libro. Ezequiel capítulo 3, verso 1 y del verso 1 al verso 3. Ezequiel capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Bien, fíjese bien lo que le dijo el Señor Ezequiel. Cómete este rollo que yo te doy y cómetelo y nutre tu vientre, pero no te lo comas nada más para decir ya comí, ya me llené. Ve y háblales también a ellos, ve y háblales a la casa de Israel. ¿Sí dice así, verdad, hermanos? ¿Sabes? Invítalos, exhórtalos, compárteles. Bueno, pero hay ocasiones en que tú y yo no tenemos ese pensamiento, esa mentalidad no llega a estar en nuestra mente. Y tú y yo vamos a veces y escuchamos la palabra, pues vamos a ver qué oímos, a ver hoy de qué se trata, a ver hoy quién predica. Vamos hoy a ver si no está muy aburrido, a ver si no... Pura vergüenza, hermanos. Tú y yo venimos a escuchar la palabra. Tú y yo venimos a nutrir nuestro
y entre. Alimentarnos. ¿Alimentarnos para qué? Para que, llegado el momento en que el Señor nos dice, sígueme, tú tengas ánimo, fuerza, que tú tengas disposición, libertad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por no conocer la verdad, llega el Señor y nos dice, vente, vámonos. Y tú y yo nos aferramos a lo humano, dándole más importancia y más crédito a lo humano, sin darnos cuenta que al no seguir lo tuyo, nos quedamos ahí donde el Señor fue a encontrarnos, en las tinieblas. Y nuestra naturaleza de carne, ¿sabes cómo se queda? Así, de carne. Y no vamos a entrar al reino de los cielos. Mas aquellos que le siguen, que se nutren de su palabra, que comen y disciernen de qué se trata, Dios los hace nacer de agua y de espíritu. Por eso dice, a los suyos vino, no le recibieron, mas a los que le recibieron. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Los gentiles, los de Galilea, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael. Ellos le recibieron. ¿Y en qué se nota que le recibieron? Le seguían. Maestro, nosotros lo dejamos todo por seguirte. Así le decían. ¿Qué pues tendremos? Vamos a leerlo. Ahí en Marcos, para ver si esto es así. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a leer capítulo 9, verso 20, Mateo capítulo 10, verso 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle... Marcos capítulo 10. Es Marcos, me equivoqué. Sí, adelante. Marcos capítulo 10, del verso 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Bien. ¿Sabes? Entonces Pedro, Andrés y todos ellos eran de los que le seguían. Por eso dice la Escritura, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que empezaron a seguirlo con fe, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y estos no fueron engendrados por carne, ni por sangre, ni voluntad de varón. Se dice en el verso 13, ¿verdad? Sino estos fueron engendrados por Dios. Entonces Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Natanael empezaron a seguir al Señor y empezaron a seguirlo con fe. Al principio era poquita, luego fue creciendo. Por eso decían, Señor, aumentanos la fe, para que no nos hundamos mientras te seguimos. Aumentanos la fe. Y el Señor les fue aumentando la fe, y ellos fueron siendo trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y esa potestad de las tinieblas que pesaba sobre él, en muchos se traducían en enfermedades, en otros tormentos, en otros azotes y prisiones. En Pedro se manifestaba, hasta en su trabajo le iba mal, hermanos. Como si el enemigo dijera, trabaja todo lo que quieras, Pedro, mira, te voy a traer con pan y agua. Mira, ve con los médicos que quieras. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, entre más vayas con los médicos, peor te va a ir, porque el azote que tú tienes no es físico, el azote es espiritual. ¿Sabes? Por eso aquella mujer
Tenía 18 años encorvada, porque estaba atada. Pero no tenía una atadura de cuerda, era una atadura espiritual. Pero empezó el Señor a llegar a sus vidas y ahí iban como podían. Otros no podían, pero otros decían, pues llévame. En catres, en lo que sea, pero los llevaban. Y vamos a seguir al Señor. ¿Cómo vamos a seguir al Señor? Como se pueda, en carretilla, en burro, en catre, en lo que pueda. ¿Y para qué lo seguimos? Para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas, sino que empiece a tener la luz de la vida. Mucha gente nos dice, ore por mí, hermano, y hay que orar por ellos. Pero la solución a veces, más que la oración, es sígueme, y sígueme con fe. Hoy, pero ando enfermo, ando malo. Precisamente ahorita. Ahorita es cuando necesitas seguirme. Oye, pero a lo mejor me va peor. Te va a ir peor si te quedas así. Te va a ir peor si te vas con el médico. Porque así le fue a aquella mujer, ¿verdad? Sí le iba peor. Pero no por ir con el médico. Le iba peor, no por ir con Cristo. Le iba peor por ir con el médico. A ti y a mí nos va peor cuando vamos con el que no puede. Pero cuando vamos con el que puede, no nos va a ir peor. Y el único que puede es Cristo. Ahora, los apóstoles y los discípulos, sin saberlo, no comprendían lo que realmente iba a pasar en su vida por el simple hecho de seguir al Señor. Y por el simple hecho de seguirlo con fe, empezó a manifestarse una nueva naturaleza en ellos. Ahora eran participantes de una naturaleza divina. Ahora no eran hombres simples de carne y sangre. Ahora en ellos empezaba a haber luz, porque ahora eran hijos de luz, como dice Efesios 5:8, porque tú antes eras tinieblas, pero ahora eres hijo de luz. Y empezaban a pasar cosas como esta. 1 Juan capítulo 1 del verso 5 al verso 7. 1 Juan capítulo 1 del verso 5 al verso 7. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que cuando tú y yo empezamos a caminar en luz, empieza a haber una comunión muy bonita entre todos los hermanos? Pero si tú y yo no andamos en luz, nunca va a haber una comunión con los hermanos. Nos la vamos a llevar mejor con los que no son hermanos. Cuando una vida empieza a andar en luz, dice la Escritura, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego la sangre de Jesucristo, sí tenemos nuestros errores, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Pedro sí era un hombre pecador, pero ¿cómo andaba? Cuando empezó a seguir al Señor, ¿cómo andaba? ¿Cómo? Cuando empezó a seguir al Señor, ¿cómo andaba? Así andaba antes de que lo siguiera. Empezó a seguir al Señor, ¿cómo andaba? En luz. ¿Era un hombre pecador? Sí, hasta negó al Señor. Sí, dice así, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Murió por su pecado?
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? No por eso Pedro dejó de seguir al Señor, que acabo ya, Dios obró por mí. No. Dijo el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando la fe falta, ¿sabes qué empieza a pasar en nuestra vida? Tú y yo estamos cada día más ausentes y más ausentes del Señor. Cuando la fe empieza a faltar, tú y yo ya no lo seguimos. Es que ¿para qué? No pasa nada. Como que el diablo me sigue teniendo bajo su potestad. Tengo 3 años, tengo 4 años pidiéndole al Señor y diciéndole que quite esto de mí. Y no me oye. Sí, tienes 4 o 5 años pidiéndole al Señor, pero sin fe, creyendo que no te va a dar. Tienes, sí, 3, 4, 5 años siguiendo al Señor, pero, ¿sabes? Sin fe, con dudas, como cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya contigo sobre el mar. Hoy empezó a andar, pero ya después no pudo seguir a andar porque la duda lo hundió. ¿Sabes que las dudas nos hunden? Nos impiden que tú y yo sigamos al Señor. Pero sobre todo, impide que esa naturaleza de carne vaya siendo sustituida por una naturaleza divina. Impide que tú y yo vayamos siendo hechos hijos de Dios. Si tú y yo no le damos lugar a esa naturaleza divina en nuestro ser, vamos a ir de mal en peor. Porque le dijo el Señor a los escribas y los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Si fueras hijos de Abraham, haríais lo que Abraham hizo. ¿Me amarías? Sí, es así, ¿verdad? Porque tú me querés matar y Abraham no quiso hacer eso. Entonces, pongamos atención en esto. Entre más cabida tiene esa naturaleza divina en nosotros, como que crece el deseo, crece el impulso, crece la voluntad, crece la necesidad de hacer lo que Dios hizo, de imitarlo, de seguir su ejemplo, de caminar como Él caminó. Porque esa naturaleza divina o ese poder del Espíritu Santo nos empieza a conducir por todo lo que pertenece a la piedad y a la vida. Ahora bien, dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Sabes que nadie puede dar gloria a Dios a menos que ese Espíritu empiece a morar en él? ¿Sabes? Es muy común que en la iglesia nos digan, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si no dicen, si no nos invitan, si no nos motivan, si no nos empujan, ¿y quién nos está empujando? ¿Quién nos está empujando? ¿Quién? El animador oficial. ¿Quién es el animador oficial? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, digan, esto está tremendo. A ver, digan, esto está tremendo. Ahí tienen al animador oficial.
Sabes que el espíritu no lo vas a ver, pero te va a hacer por dentro sentir. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Glorifica al Señor. Si no lo glorifican ellos, eso no lo mires, glorifícalo tú. Gloria a Dios. Y no necesito el animador oficial. El animador está en mí. Ese espíritu de Dios, esa naturaleza de Dios me empieza a guiar a todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No necesito que me digan, ay, ahora ¿quién va a cantar? Tengo ganas de cantar. No voy a perder mi tiempo. No, es que fíjate que me caí de la silla y... No vas a perder tu tiempo. No le vas a dar vueltas. No le vas a dar vueltas a lo que quieres decir. ¿Sabes que en las acciones de gracias, en los cantos, hay veces que le damos muchas vueltas? Quiero darle gracias a Dios porque Él es bueno. Quiero decir que Él hoy tuvo misericordia de mí. ¿Sabes? Me sentía atado, me sentía débil, pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabes? No necesitas animador, ese ya viene integrado. ¿Sabes? No necesitas emocionalismos para leer tu Biblia, para abrir un salmo, para hincarte a orar. Yo necesito hincarme a orar. Me siento mal si oro parado, o no sé, pero hoy tengo ganas de doblar mis rodillas, así como cantamos, quiero levantar a ti mis manos. No necesitas que te digan, levanta tus manos. Tú lo sientes en ti. Tú hoy quieres levantar tus manos. Hoy tienes ganas de doblar tu rodilla. Hoy tienes ganas de ser reverente. Cubres tu pelo. Vengo con alegría, Dios mío. Quiero darte gracias porque tú has sido bueno conmigo. Y ya no eres tú. Ahora estás adorando en espíritu. ¿Y cómo? Ahora estás adorando en espíritu y en verdad. Mientras el animador te digan, esto está tremendo, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque viene la hora y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores no necesitan animadores. Su corazón se desborda. O como dice el Salmo 45, ¿verdad? Mi corazón, mi boca se desborda en palabra buena. Mi lengua es pluma de escribano muy ligero. Y quiero darle la gloria, quiero bendecir su nombre. ¿Sabes? Porque ahora ese espíritu clama dentro de ti. Porque ahora ya tienes una nueva naturaleza en ti. Porque la carne no se sujeta, no puede agradar a Dios. No puede. ¿Sí se entiende? Y tú y yo nos vamos a quedar calladitos. Hasta que el animador no nos diga, ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero cuando ese espíritu ya entró en nosotros, porque tú y yo comenzamos en seguirle. Comenzamos siguiéndole con fe. Entonces Dios nos empieza a dar el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahora no fuimos engendrados por carne, ni sangre, ni por voluntad de varón. No se trata de que el hermano quiera. No es porque él quiere, no es porque él es así. Es que el pastor se enoja si no decimos gloria a Dios. No, no es por eso. Es porque tú y yo queremos agradarlo a Él. A Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que tú pases y a lo que vas. Gracias, Dios mío. Y si te sientes mal porque cometiste una falta, pasa a lo que vas. Sé propicio a mí, pecador. No le andes dando vueltas. Hoy quiero cantar, voy a cantar. Y no para que el hermano vea que todos estamos cantando aquí. No se trata de eso.
Tú y yo venimos a agradarlo a Él. Y eso solamente es posible con esa nueva naturaleza que Jesús vino a construir, a edificar. Y vamos a dejar nuestro estudio aquí. Es más lento edificar que reedificar. Fíjate bien, tú y yo deberíamos de ser rápidos para construir. Pero si por algo el enemigo nos destruye, pero si por algo el enemigo nos derriba, tienes que ser más presuroso para volverte a levantar. Le dijeron al Señor: Señor, en 3 días vas a levantar este templo, si Salomón se llevó 46 años. Sí, porque una vez que tú fuiste templo, te das cuenta que no puedes pasar 1 minuto, 1 hora, 1 segundo, menos un día destruido, siendo guarida de demonios. Porque cuando cae el templo de Dios, ¿sabes de qué se hace guarida el hombre? ¿Sabes por qué estas vidas estaban atormentadas, atadas? No moraba Dios ahí. Porque no había naturaleza divina ahí. Había solamente una naturaleza de carne. Pero vino el Señor, nos invitó a seguirle con fe. Y tú y yo empezamos a ser transformados. De ser antes tinieblas, ahora empezamos a ser luz, hijos de luz. Y Cristo es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ya lo leímos en 1 Juan 1, verso 5, que Dios es luz. Y cuando empieza a haber luz en ti y en mí, ahora tú y yo somos hijos de luz. Ahora tú y yo ya tenemos de esa naturaleza divina. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, y tú y yo a veces nos enojamos y nos sentimos mal, pero algo nos dice: echa fuera esa oscuridad. ¿Sabes? Echa fuera esa concupiscencia, echa fuera ese deseo. Sujétate a la palabra. Antes no podías, pero ahora sí puedes. Antes no podías porque eras pura carne, y la carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede hacer lo que es agradable a la ley de Dios. Pero ahora que empieza a haber luz en ti, ahora sí puedes sujetarte. Romanos capítulo 8. Vamos a darle lectura, hermanos. Verso del 5 al verso 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que, hermanos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Pero ahora sí ya lo tenemos. Por eso dice la Escritura: antes erais tinieblas, ahora sois luz. Porque Él vino y nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos empezó a trasladar al reino de su amado Hijo. Comenzó a construir una casa, un templo para ese Dios nuestro que es luz. Y nos ha pedido que sabiamente edifiquemos. Pero hay veces que tenemos nuestras caídas.
Bueno, pues fuiste tarde para edificar, pero ahora para reconstruir. La obra se hacía apresuradamente, así dice Nehemías, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Si tú y yo nos damos cuenta que se nos ha caído parte de ese templo de Dios en nuestra vida, si tú y yo nos damos cuenta que dejamos de seguirlo con la fe que teníamos, apresúrate y recupéralo cuanto antes. Reconstruye casa para Él apresuradamente, porque no hay tiempo que perder. Porque si el Señor viniera, según nos halle, es lo que va a acontecer con nosotros. Vamos a aprender nuestro texto, Efesios capítulo 5, verso 8. Vamos a pedirle a uno de los niños que nos acompañe. Nos ayude a recoger nuestra ofrenda. Amén, hermanos. Y bueno,